El tema de DL Spanish Lessons es el presente de indicativo. ¿Cómo se conjuga? Vamos a verlo. Para conjugar el presente de indicativo, debemos tomar los verbos en infinitivo. Estos tienen 3 terminaciones. La terminación acabada en ar, como cantar. La terminación acabada en er, como comer. Y la terminación acabada en ir, como vivir. Los verbos regulares, como cantar, comer o vivir, modificarán solo la terminación cuando los conjuguemos en presente de indicativo. Cantar modificará su terminación ar. Comer modificará su terminación er. Y vivir modificará su terminación ir. A la raíz del verbo regular en infinitivo, es decir, a cant de cantar, com de comer y viv de vivir, añadimos la terminación correcta para poder conjugar el verbo. Veamos un ejemplo con cantar. Cant es la raíz y se mantiene. Sin embargo, ar se eliminará porque es la terminación. Y añadiremos la terminación correcta o, as, a, amos, ais y an según la persona. Por supuesto, para comer y vivir, las terminaciones varían algo. Veámoslo. Para comer, las terminaciones son o, es, hemos, eis, en, según la persona. Y para vivir, las terminaciones son o, es, imos, is y en. Así, el verbo cantar quedaría conjugado de esta manera. Yo canto, tú cantas, él, ella canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. En el caso del verbo comer, quedaría yo como, tú comes, él, ella come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Y en el caso de vivir, yo vivo, tú vives, él, ella vive, nosotros vivimos, vosotros vivís y ellos viven. Y de esta manera es como se forma el presente de indicativo. Lee más sobre el presente de indicativo en mi blog y te puedes bajar también una infografía gratis. Además, me puedes seguir en Instagram y Facebook para descubrir más contenido como este.